tú no eres suficiente. Así se titula la sesión el día de hoy. Y quiero rápidamente repasar lo que ya hemos visto hasta aquí. Lo primero que hemos visto es que la felicidad no es acerca de un qué, es acerca de un quién. En el sistema del mundo se nos mete en la cabeza que hay que tener algo, ¿no? Hay que tener un buen carro, hay que tener una buena casa, hay que tener unas buenas zapatillas, hay que tener un buen sueldo, hay que tener un buen trabajo. Y siempre nos hacen creer que es un qué, un televisor más grande, una casa más amplia, en un barrio más bonito. Y creemos que es un qué, pero en la Biblia entendemos que la felicidad no tiene nada que ver con un qué, sino que tiene que ver con un quién. Son nuestras relaciones, es la gente con la que compartimos la vida. Es la gente con la que reímos y la gente con la que lloramos lo que nos provoca finalmente la felicidad, ¿ok? La felicidad nunca es un qué. Yo decía, cuando una persona está en su lecho de muerte en el hospital, nunca se voltea a sus hijos a decirle: hijos, tráiganme mi teléfono que tengo que hacer las paces con él. Nunca hacemos eso. Una persona en su lecho de muerte en la sala de un hospital llama a los hijos, llama a la esposa, pasa los últimos momentos de su vida declarando las palabras que están en el corazón. No, yo les contaba un poco la experiencia de mi abuelo. Mi abuelo murió en la casa y él hizo eso. Aunque en sus últimos minutos de vida él no pudo hablar, sí pudo hacer señales, ¿no? Y lo último que él dijo es que él señaló a todos sus hijos y les dijo así, que estuvieran juntos, ¿no? Porque la felicidad no es nunca acerca de un qué. En tu lecho de muerte tú no te acuerdas de la camioneta que tienes o el teléfono que te compraste o de tu reloj favorito. En tu lecho de muerte probablemente cuando estés evaluando conscientemente tu vida, de quien te vas a acordar es de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hijos. Porque la felicidad nunca es acerca de un qué, es acerca de un quién. Es acerca de nuestra relación con alguien. Primero decíamos nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero además vimos que la felicidad además es una cosecha. La felicidad es un resultado. No es algo que tú puedas obtener de aquí a mañana, pero es algo para lo que tú puedes empezar a sembrar. Y decíamos que el Sermón del Monte, el sermón más conocido, más famoso de Jesús, nos enseñaba una serie de principios de cómo ser felices, porque ser bienaventurado en el contexto hebreo significa ser verdaderamente feliz. ¿Ok? Y aprendimos que uno puede sembrar para su felicidad. No existe tal cosa como las personas que dicen: yo he nacido para vivir una vida de dolor, una vida de tristeza, una vida de pérdida. No. Tampoco existe tal cosa como el hombre que ha creído que ha nacido en cuna de oro, en una familia de apellido compuesto, o que ha estudiado en una buena universidad y por lo tanto tiene la felicidad asegurada. Tampoco. Ni los unos ni los otros tienen la felicidad o el dolor asegurados. Lo que entendemos por la Biblia es que la felicidad es un resultado y nosotros podemos sembrar para ese resultado. Amén. Y ahí veíamos pues todas las bienaventuranzas, ¿no? Y decíamos que importante es, primero, quitarse la mochila del control, ¿no? Quitarse esa creencia mentirosa de que tú tienes el control de tu vida. Tú puedes influenciar en tu vida, por supuesto, pero no tienes el control absoluto. El control absoluto lo tiene Dios. Y cuando tú entiendes eso, tú descansas, tú te quitas esa maleta pesada y descansas en Dios. También decíamos bienaventurados, o sea, más que felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso quería decir, aquellas personas que estaban dispuestas a hacer siempre el bien, pase lo que pase. Y veíamos que aunque en el presente algunas cosas pueden ser difíciles de hacer, en el momento presente puede ser muy difícil decir la verdad. En el momento presente puede ser muy difícil preferir pagar tu multa de tránsito que sobornar al policía. En el futuro eso te garantiza la felicidad y la paz con Dios, con el prójimo y contigo mismo, ¿no es cierto? Y así veíamos una serie de bienaventuranzas. También decíamos, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, ¿no? Y decíamos, ¿cómo puede ser eso un motivo de felicidad? Y yo les decía, si tú haces el mal y tus hijos se portan mal y hacen barrabasadas, la gente va a hablar de mal de ti, te va a señalar y te va a juzgar. Pero si tú haces el bien, vas a la iglesia, tratas de honrar a Dios con todo tu conducta, la gente también te va a perseguir y va a hablar mal de ti y te van a señalar con el dedo y etcétera. Entonces, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre vas a experimentar persecución. La diferencia es que cuando tú haces el bien, la persecución que experimentas te provoca un extraño sentido de felicidad, porque sabes que aunque la gente te está señalando y te están persiguiendo y están hablando mal de ti, lo están haciendo porque tú preferiste honrar a Dios antes que ir detrás de la cultura y la corriente de este mundo. Amén. Y eso hemos estado viendo en las últimas semanas. El día de hoy decíamos que queremos hablar acerca del tema tú no eres suficiente, ¿ok? Y mi punto el día de hoy es, pasa a la siguiente diapositiva por favor, es el siguiente. El asunto es que mientras tú más piensas en ti, menos feliz vas a ser. Mientras tú creas que todo es acerca de ti, vas a ser menos feliz, ¿no?
Y esto es raro porque tenemos la extraña tendencia a querer que todo gire en torno a nosotros, ¿no? Que la gente piense como nosotros, que nuestro jefe el día que reparte aumento de salario, que se fije primero en nosotros, que cuando vamos a una fiesta la música que pongan sea la que a nosotros nos escucha, nos gusta, cuando vamos a un almuerzo que sirvan nuestro plato favorito, ¿no? A veces tenemos ese conflicto en la casa, ¿no? Porque estamos pensando ahí, ¿cuál es la comida más buena? ¿La peruana o la ecuatoriana? ¿No? Y entonces tenemos ese conflicto, ¿no? Y bueno, tengo que reconocer que la comida ecuatoriana es muy, muy buena, pero la comida peruana creo que es un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, eso mejor lo cortamos ahí porque voy a tener problemas en la casa y voy a dormir en la sala. Pero por ahí se van dando. No, pero tenemos la tendencia a tirar, como dicen por ahí, cada quien jala agua para su propio molino. Hay un dicho, ¿verdad? Entonces tenemos esa extraña tendencia de creer que todo se trata acerca de mí, que cuando hay que ayudar a alguien, que ese sea yo, cuando van a dar aumentos, que ese sea yo, cuando van a beneficiar a alguien, que ese sea yo, que si se trata de vacaciones, que vaya yo primero, ¿no? Pero la cuestión es que cuando uno más piensa en sí mismo, menos feliz es, ¿no? Menos feliz es. De hecho, yo quiero compartir con ustedes rápidamente un estudio que se hizo en la Universidad de Chicago ya hace varios años. Hicieron en el departamento de ciencias sociales, querían investigar cuáles eran esas profesiones o cuáles eran las carreras más satisfactorias, las que provocaban más felicidad, porque estamos, pues ustedes saben, estamos viviendo, nuestra generación es la generación probablemente la más estresada, la que más sufre en el trabajo, la que más horas pasa en la oficina, la que más se esfuerza por menos cantidad de dinero. Estamos viviendo una generación muy, muy dura. No, justo me venía yo con Jonathan ahora en la camioneta temprano. Nosotros los que estamos encargados del servicio los domingos, estamos por acá a 9 de la mañana, ¿no? Y él me venía diciendo, tú ya te estás acomodando en tu horario de trabajo. Y yo le decía, sí, ya solo trabajo 12 horas diarias, ¿no? Y ya vamos por ahí. Pero entonces la Universidad de Chicago hizo un estudio y encontraron que las carreras que son más satisfactorias son aquellas que están relacionadas a cuidar de otros, a enseñar a otros y a proteger a otros. De hecho, yo les cuento que me ha pasado algo curioso, ¿no? Porque ustedes saben que a causa de la pandemia yo me quedé sin trabajo. Yo trabajé por 17 años en bancos, siempre en el sector banca, y luego me quedé sin trabajo, ¿no? Y durante este periodo he estado haciendo una cosita, otra cosita para poder sustentar a mi familia, ¿no? El Señor ha sido fiel y nunca nos ha faltado un pan en nuestra mesa. Pero una de las formas en que Dios nos bendijo fue que me permitió empezar a enseñar, ¿no? Y gracias a Dios empecé a enseñar cosas que a mí me gustan, temas financieros. Pasaba un rato muy divertido enseñándole a la gente y además el salario era bastante bueno, Dios fue fiel. Pero el asunto es que todavía sigo enseñando y ahora esto se me ha cruzado con el trabajo en el banco. No, yo trabajo en un banco digital ahora. Yo trabajé 15 años en bancos físicos. En pandemia trabajé 2 años más, digamos, virtualmente en otro banco físico también, pero yo desde mi casa. Y ahora trabajo en un banco digital, en Rappibank, que es el banco de Rappi. Si tú has hecho tus pedidos por Rappi, has pedido tu pizza o tu pollo a la brasa o tu hamburguesa, ya ellos tienen su banco, yo trabajo ahí. Pero el asunto es que se me cruzó, ¿no? Y antes no tenía ningún trabajo, ahora tengo 2. Pero el punto es que me di cuenta que a pesar de que ambos están relacionados a las finanzas, siento más satisfacción enseñando. Y voy a confesarles algo, estoy orando porque en el futuro me gustaría empezar a redireccionar mi carrera y dejar de trabajar en las corporaciones para empezar a enseñar. ¿Por qué? Porque empecé a sentir satisfacción. Porque empecé a sentir la gratitud de los chicos cuando uno enseña no por un salario, sino por vocación. Porque tú los quieres servir. Porque tú quieres que lo que ellos están aprendiendo pueda ser aplicable. Porque cuando tú quieres dar más, cuando quieres ir la milla extra. ¿Se acuerdan de la milla extra? Yo tengo acá todavía mi brazalete de la milla extra. Por si acaso tengo un montón de brazaletes. Si quieren brazaletes me avisan y yo los traigo. Voy a traer los brazaletes la semana que viene para que se acuerden que como cristianos siempre tenemos que caminar la milla extra. Amén. Pero entonces yo estoy caminando la milla extra con ellos, ¿no? Y entonces a mí me toca sentarme los sábados de 3 a 6 a enseñar frente a la computadora, pero yo voy la milla extra y les envío artículos, les envío fragmentos de libros que les pueden gustar. Yo en mi casa hago videos modelando en el Excel y haciendo cosas para que ellos también puedan recibir más enseñanza. Porque yo tengo la idea de que la gente, algunos aprenden escuchando, otros aprenden mirando, otros aprenden haciendo, y cada uno aprende de una manera distinta. Y entonces mi objetivo fue ese, darles diferentes tipos de recursos para que ellos aprendan. Y entonces empiezas tú a sentir la gratitud de ellos, porque tú lo haces no por un salario, lo haces porque quieres servirles. Y entonces me encontré con este estudio y comprobé
Y a ti te debe haber pasado lo mismo. Algunos de aquí ya nos han acompañado en prójimo y nos han acompañado a aquellas ocasiones en donde nos ha tocado ir a donde cayó el huaico, a donde no sé cómo le dicen en otros lugares, el deslave, creo que le dicen, ¿no? Deslaves, puede ser. Enterraron todas las casas y fuimos un año, fuimos con alimento, con frazadas, con un montón de estas aguas de agua, ¿no? ¿Tenían cuántos litros de agua tenían esas cosas? ¿25 litros? ¿20 litros? Y fuimos con un montón de esas cajas de 20 litros y las camionetas ya no podían subir y nosotros llegábamos caminando, pero yo veía a la gente de la iglesia, llegaba sudando ahí, Renzo. Yo lo veía a mi hermano, ustedes ya lo conocen, ¿no? Él es el más fornido que tenemos aquí en la iglesia y él subía de 2 en 2, ¿no? Y yo lo veía llegando todo con la cara toda sudando ahí a la punta del huaico, pero llegaba con una sonrisa que casi se mordía los lóbulos de las orejas porque se estaba feliz. Porque cuando uno sirve, es feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú más piensas en ti, no eres feliz. Pero cuando tú más piensas en otros, eres feliz, ¿no? Y este estudio decía que las carreras más satisfactorias eran esas carreras que estaban enfocadas en cuidar a otros, en enseñar a otros y en proteger a otros. ¿Y cuál es el factor común aquí? Los otros. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo es posible que sin pensar en mí, en lugar de pensar en mí, renunciar a mí y pensar en los otros me pueda hacer más feliz? Pastor, ¿cómo es posible que al vaciarme a mí de mí mismo es cuando me siento más lleno? Porque te sientes lleno. Yo nunca voy a olvidar la ocasión en donde nos tocó ir a esta comunidad a Shipiba, ¿no? Una comunidad Shipiba, ¿no? Y entonces llegamos con la ayuda y demás. Y el líder de ellos salió y empezó a decir algo en lenguaje shipibo, ¿no? Y él era el único que hablaba castellano y shipibo de todos los que estaban en esa comunidad. Y luego yo le pregunté qué es lo que estaba diciendo. Yo le pedí que lo dijera en español. Y lo que él dijo me conmovió, porque él dijo lo siguiente: este es el lugar en donde empezó el huaico. Y desde ese momento nadie ha subido. La gente manda ayuda, pero nuestros hermanos de la sierra que viven en las faldas del cerro se quedan con toda la ayuda. Y aquí, que es donde todo empezó, donde todo está enterrado y destruido y no nos ha quedado nada, nadie había llegado hasta ahora, pero ustedes fueron los primeros que llegaron. Y eso me conmovió, me partió el alma. Y yo decía, ¿cómo es posible que vaciándonos nosotros de nuestros recursos, vaciándonos de nuestro dinero, vaciándonos de nuestro tiempo, sea el momento en que más llenos nos sentíamos? Y es por lo que les voy a compartir justo ahora. Efesios capítulo 2, verso 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y aquí viene lo importante, para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si tú te preguntas, pastor, ¿cómo es posible que alguien vaciándose a sí mismo es cuando más lleno se siente? Y la respuesta se resume en 2 palabras: diseño divino. Diseño divino. Dios, cuando nos creó con esa capacidad para amar, nos creó con esa capacidad para servir, y de hecho nos creó con esa naturaleza que hace que cuando tú prodigas amor, cuando tú entregas servicio a otros, tú te sientes satisfecho, tú te sientes lleno, tú te sientes feliz, porque esa es la naturaleza de Dios. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros cargamos de cierta forma la naturaleza de Dios. Nosotros no somos Dios, no somos como Dios, pero cargamos de cierta forma su semejanza. Él es eterno, nosotros seremos eternos a partir de un punto, ¿no? Nosotros nacemos, pero a partir de ahí vamos a vivir por la eternidad. Entonces no somos como Dios, pero nos parecemos a Él, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Él es amor, nosotros no somos amor, pero podemos amar y podemos dar amor y podemos experimentar y sentirnos amados. Amén. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Nosotros no es que sepamos todo, pero tenemos la capacidad de aprender. Tenemos la capacidad de desarrollar conocimiento, y entonces cargamos en nosotros la naturaleza de Dios, y esa naturaleza que hace que tú, vaciándote de ti mismo, es cuando más lleno te sientes,
fue herencia de nuestro Padre Celestial. Porque Dios es amor. Y cuando Dios se entrega, cuando Dios da, es cuando más satisfecho Él se siente. De hecho, la Biblia dice que de tal manera amó. Mira, escúchalo, mira estas dos ideas que están conectadas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Entonces, dar y amar están conectados. Cuando tú veas en la Biblia, cada vez que encuentras la palabra dar, hay una conexión con el amor. Nadie da sin amor. Nadie da porque odia. Algunas veces uno da con un interés por detrás, pero en realidad amar y dar están conectados. Y cuando Dios da es cuando más feliz se siente, porque nada nos hace sentir más felices que cuando podemos dar amor y cuando nos sentimos amados. Y entonces, pastor, ¿cómo es posible que dando, vaciándome, es cuando más feliz me siento? Por diseño divino. Por diseño divino, ¿no? De hecho, cuando uno busca en la palabra de Dios, hay una parte que me encanta. Cuando Pablo está hablando a la iglesia en Galacia, con los Gálatas está hablando Pablo, y les está explicando ahí cómo es el asunto de los seres humanos que están llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Porque Pablo les decía, hay dos tipos de personas, los carnales y los espirituales. Y a los carnales tú los conoces porque sus frutos son los frutos de la carne, pero a los espirituales tú los conoces porque sus frutos son los frutos del Espíritu. Y él les decía esto: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo está diciendo la naturaleza de los seres carnales, pero luego va a describir la naturaleza de los espirituales. Es decir, Pablo está a punto de describir a la verdadera iglesia. Y digo la verdadera iglesia porque en muchos casos, y yo en el nombre de Jesús hago un acto de fe, y creo que no ocurre acá, pero en muchos casos la verdadera iglesia no es la iglesia que se reúne los domingos. Cada domingo se reúnen dos tipos de iglesia. La iglesia externa, o sea, la gente que va a la iglesia, que carga su Biblia, que se sabe los cantos, que toca la guitarra, pero que no necesariamente es cristiano en el corazón. Y también está la verdadera iglesia. Es invisible la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es un subconjunto de toda la iglesia que se reúne el domingo, pero es la iglesia que no solamente está ahí para Dios el domingo, es la iglesia que está para Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Es aquella iglesia que ora en la mañana, que ora en la tarde, que ora en la noche. Es aquella iglesia que depende de Dios cada instante. Esa es la verdadera iglesia. Y Pablo está a punto de describirlos a ellos. Y él los describe así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo puedes tú experimentar el amor si no es con otros a tu alrededor? Es amando a otros, demostrándoles a otros ese amor. El amor difícilmente se puede experimentar solito, ¿no? Sí es cierto que uno tiene que aprender a amarse a uno mismo, pero si tú no sales y amas a otros, entonces nunca vas a desarrollar ese fruto del Espíritu. ¿Qué más? Dice, paz. Es fácil estar en paz consigo mismo. No necesitas tener una gran capacidad de tener o experimentar la paz para poder desarrollarla en tu soledad. Donde se necesita esa paz es en el contacto con otros, ¿no? Lo mismo con la paciencia. Te apuesto, bueno, hay algunos que no se tienen paciencia en sí mismos, pero la mayoría de gente se aguanta, ¿no? Yo hay días en que no me aguanto, hay días en que sí me aguanto, pero por lo general me aguanto, ¿no? Pero por lo general es fácil tenerte paciencia a ti mismo. Donde tienes que ejercitar la paciencia es con otros, aguantando a otros, tolerando a otros, en la vivencia con otros. Lo mismo con la bondad, lo mismo con la fidelidad, ¿no? El asunto es serle fiel a la otra persona, serle fiel a tu pareja, serle fiel a tus hijos, serle fiel a tu pastor, serle fiel a tu mejor amigo, qué sé yo. La fidelidad también se experimenta para con nosotros. Y entonces nuevamente el factor común, ¿cuál es? Es los otros. Entonces, pastor, ¿cómo es posible que vaciándome a mí mismo sea cuando más lleno me siento
Y la respuesta es diseño divino. Dios nos diseñó de esa forma. Dios nos diseñó con una naturaleza para experimentar felicidad y satisfacción plena cuando servimos a otros, cuando amamos a otros, cuando les enseñamos a otros. Yo no sé, leí en una ocasión que hicieron un estudio en los Estados Unidos para evaluar cuál era la profesión más difícil. Y la profesión más difícil resultó ser el presidente de los Estados Unidos. El que es presidente de Estados Unidos envejece como 5 años cada año, ¿no? Ustedes pueden ver las fotos de los diferentes presidentes que entraron a gobernar y salen acabadísimos, como que hubieran entrado en una máquina del tiempo, ¿no? Pero la segunda profesión más difícil que encontró ese estudio era la de ser pastor, porque el pastor no tiene horario de entrada, no tiene horario de salida, tampoco puede especializarse en algo porque él tiene que ser chofer, electricista, mecánico, consejero, conferencista, maestro y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que es difícil ser pastor y por supuesto que en el mundo cada año, no sé cuántos son, no sé la estadística, pero probablemente cientos o miles de pastores renuncian al ministerio por lo difícil que es. Pero déjame decirte una cosa, cada vez que yo he sentido la presión y he sentido la dificultad y lo tremendamente pesado del ministerio pastoral, el hecho de ver a la gente recibiendo de Dios, el hecho de viendo a la gente recibiendo a Cristo Jesús, el hecho de mirar a personas viniendo al Señor para entregarle su vida y salvar su alma del infierno eterno, eso provoca en mi corazón una felicidad y una satisfacción que me empuja a seguir. Porque el diseño que Dios nos ha puesto en nosotros hace que experimentamos felicidad en la medida en que servimos a otros, en la medida en que amamos a otros, en la medida en que nos entregamos a otros. Y el día de hoy yo quiero de forma pública reconocer a toda la gente que sirve en Nuevos Comienzos. Es más, la iglesia de Nuevos Comienzos es una iglesia que en su ADN tiene el servicio. Hay gente que ni siquiera ha tenido un encargo directo del pastor y aún así dice: pastor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y gente está ayudando desde temprano aquí a limpiar y a ordenar las sillas y a ver el tema de la música y del video y del culto que vamos a transmitir en la tarde y lo de las ofrendas y en los grupos pequeños a los mentores. Cada uno de los mentores, por supuesto que es difícil pasar la semana estudiando la palabra para tener algo que entregarle, algo que enseñar a la gente. Por supuesto que es difícil orar por esas personas. Por supuesto que es difícil ser el primero en llegar cuando hay una emergencia. Por si acaso yo soy el último en llegar porque no tengo mucho contacto cercano con ustedes. Pero gracias a Dios que el Señor ha levantado mentores a su lado que son los primeros en llegar y ellos son los que me dicen: pastor, ha pasado esto, empieza a orar por favor, cuando puedas llega, y ahí yo llego yo de segunda. Pero entonces hay gente sirviendo en cada área de Nuevos Comienzos. Y yo creo que en el fondo lo hacen no solamente porque son obedientes al Señor, sino porque de alguna manera este servicio también los hace sentir felices. Los hace sentir realizados. Acá, una de las áreas más complicadas, ayúdame con el teclado, por favor, es el área de los retiros. Porque en los retiros cada persona trabaja casi como que 18 o 20 horas esos días, esos 3 días, ¿no? Y hacen el trabajo, uno solo hace como el trabajo de 3 o de 2 personas. Y es más, gracias a Dios que el Señor ya levantó a algunos que les gustan ciertas actividades que yo no puedo decir qué son porque los que no han ido tienen que ir y es una sorpresa. Pero hay ciertas actividades que hacen de la madrugada. Y esas las hacía yo hace tiempo. Ahora ya no, yo mientras me voy a orar, así como Daniel. Ustedes saben cómo oraba Daniel, ¿no? Daniel oraba dormido, dice. ¿No? Porque cuando Nabucodonosor soñó ese sueño que soñó y que se olvidó lo que soñó, entonces estaba ahí Daniel y los amigos fueron y le dijeron a Daniel, ora para que el Señor te revele el sueño de Nabucodonosor. Y Daniel se fue, oró, dijo: Señor, bendice mis sueños, y durmió, ¿no? Y los amigos le decían: ¿pero por qué duermes, Daniel? Necesito dormir para soñar lo que Nabucodonosor soñó. Entonces gracias a Dios que ahora ya yo en los retiros de ese día sueño, pero gracias a Dios que puedo soñar y puedo dormir, porque hay gente que está sirviendo y hay gente que se está fajando y hay gente que está sacrificando horas de sueño y de cansancio. Ese día todos han trabajado durísimo porque salimos el viernes y con la lengua afuera llegan a la iglesia cargando sus maletas y cargando las maletas de los otros. Y ese día, como es un poquito complicado, la predicación se extiende hasta más allá de la medianoche. Y cuando ya todos queremos desplomarnos para dormir, hay gente que aún le queda un poquito más de fuerza para seguir haciendo actividades que se tienen que hacer. ¿Para qué? Para bendecir a otros. ¿Por qué lo hacen? Porque se sienten felices. Entonces yo quiero terminar esta temporada de enseñanzas
desafiándolos a servir al Señor, desafiándolos a servir a sus familias, desafiándolos a servir a sus vecinos, desafiándolos a servir en sus comunidades, desafiándolos a servir al Señor. Dios desea con todo su corazón que tú y yo seamos felices, y Él nos ha dado varios principios para que podamos nosotros mismos sembrar en nuestra felicidad. Pero uno de los principios más importantes, probablemente el más importante, por eso lo dejé para el final, es este principio: mientras tú más piensas que se trata de ti, menos feliz vas a ser. Pero en la medida en que tú te vacíes para servir a otros, será cuando más lleno vas a sentirte. Y el ejemplo más grande de esa felicidad que se experimenta al dar, la podemos ver en Cristo Jesús. Porque Él se dio porque nos amó. Y porque nos amaba, se dio. Porque dar y amar están conectados. Nunca van separados, siempre van conectados. Amén. Entonces, les desafío. El cristianismo no es algo acerca de lo que tú sabes. El cristianismo son cosas que tú haces. El cristianismo no se trata de saber cosas. El cristianismo se trata de hacer, ¿no? La Biblia dice que Jesús estaba enseñando ahí a sus discípulos y Él les explicaba que los que escuchan la palabra y queda ahí son como un hombre insensato que puso su casa sobre la arena, y vino la tormenta y vinieron las olas y se derrumbó la casa. Pero aquellas personas que escuchan la palabra y las ponen por obra, o sea, hacen algo al respecto de lo que escucharon, esos son como el hombre sabio que puso su casa sobre la roca. Esas son las personas que pusieron su casa sobre la roca, y venía la tormenta y venían las olas, y la casa se mantuvo. Y la casa se mantuvo. Y justo ahora me viene a la cabeza un dicho de Charles Spurgeon. No lo recuerdo bien, pero si alguno lo puede buscar en su celular y me lo puede compartir ahora, sería espectacular. No, pero Charles Spurgeon dijo algo así como que cuando las olas vienen, yo me agarro de la roca que no se mueve, algo así. Yo lo publiqué hace poco porque me impactó tanto este dicho de este predicador bautista. Es un tipo, tú lo ves y parece un abuelito que da ganas de abrazarlo, tiene su barbita y todo, y él hablaba acerca de eso, ¿no? De agarrarse de la roca que no se mueve. No, ya me acordé, ya. Es algo así como que dice: cuando siento miedo, yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Cuando siento temor, el que tiembla soy yo, pero la roca no se mueve. Entonces, seamos como ese hombre sabio que puso su casa sobre la roca, porque la roca no se mueve. Así que, mis amados hermanos, no se queden simplemente con lo que escucharon el día de hoy, pónganlo por obra. ¿Quieres ser feliz? No pienses que se trata de ti. Empieza a buscar servir a otros. Vamos a orar.